Muy bien, buenos días a todos, profesores, estudiantes, externos, al expositor por estar aquí en el coloquio del Departamento de Física del CINVESTAF. Tenemos al doctor Luis Fernando Rutia Ríos hoy como invitado para dar el coloquio de hoy. Voy a hacer una pequeña presentación de él. El doctor Luis Fernando Rutia Ríos es investigador titular en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Obtuvo un doctorado en física en la Universidad de California y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y cuenta con la máxima categoría en el ICN. Ganó la medalla de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física en 2005, donde fue presidente del 92 al 94. Ha sido representante, coordinador o miembro de varios comités dentro de la UNAM o el CONACYT, miembro de varios comités editoriales, así como jefe del Departamento de Gravitación y Teoría de Campos en el ICN. Ha dirigido varias tesis, 8 de doctorado, 5 maestros, 5 licenciados, y tal este no es el dato más reciente. Y ha asesorado a varios investigadores postdoctorales. También ha sido invitado a alrededor de 60 congresos y escuelas internacionales, ha impartido más de 100 pláticas en diversos foros, y ha dictado más de 60 cursos en la UNAM y otras universidades. Ha publicado más de 160 artículos y memorias en revistas internacionales y ha sido responsable en numerosos proyectos de investigación. Entre sus líneas de investigación están las anomalías de teorías de campo, simetrías espaciotemporales, teoría cuántica de campos, teorías de campos efectivas en materia condensada y transporte de electrónicos en materiales topológicos. Y hoy nos presenta su plática titulada Space-Time Symmetry Violations, From Theory to Practice. Muchísimas gracias, Luis, por esta charla. Ok, bueno, millón de gracias entonces por la invitación, Iván, y por tu presentación. Y espero entonces comenzar la plática. La idea hoy día es hablar de hacer un pequeño resumen de algunas investigaciones previas que se han hecho en el estudio de simetrías en teorías de interacciones fundamentales. Voy a hacer una breve reseña de eso. Sabemos que la simetría han jugado un papel muy importante en la naturaleza, en particular simetría de Lorentz y las simetrías CPT, que en conjunto sí se conservan, pero podrían separadamente no hacerlo. Y entonces vamos a tratar de hacer una liga, digamos, entre esos estudios de violaciones de estas simetrías en interacciones fundamentales y su conexión posterior con algunos aspectos, algunos temas de materia condensada, donde ahí obviamente uno no tiene simetría de Lorentz y tiene violación de muchas simetrías, y entonces es muy probable o muy deseable, digamos, tratar de aplicar todas las técnicas que se han aprendido en el estudio de estas simetrías en teorías fundamentales al caso de materia condensada, por supuesto guardando las distancias que hay que guardar, ¿no es cierto? No es exactamente copiar una cosa sobre la otra, pero se pueden aprovechar muchas ideas y muchos conceptos básicos que los campistas ya conocen mejor, digamos, ¿no? Entonces a uno le toca aprender el otro lado de materia condensada, que es para uno más extraño. Y en ese sentido me voy a disculpar de los expertos en materia condensada porque mi propuesta aquí, mi approach, digamos, va a ser simplemente de un punto de vista efectivo. O sea, yo no me voy a preocupar mucho, salvo muy especiales excepciones, del detalle microscópico de los aspectos de materia condensada que vayamos a considerar. Mi punto de vista va a ser siempre como la teoría efectiva, la respuesta de esos materiales a la interacción electromagnética, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, básicamente la idea de la plática es que voy a hacer un recordatorio de por qué la gente ha estado muy interesada en verificar la simetría de Lorentz en particular en interacciones fundamentales. Después voy a tratar de hablar, hacer un contacto con materia condensada a partir de uno de los modelos más básicos fenomenológicos que hay para discutir este problema en física de altas energías, que es el modelo estándar extendido. Entonces hay una conexión entre
los aspectos básicos del modelo estándar entendido y muchos hamiltonianos o muchas descripciones microscópicas en materia condensada. ¿Ok? Entonces ahí voy a hablar un poco acerca de lo que motiva todo este asunto, que es el efecto Hall cuántico, donde realmente se encuentra la realización topológica de aspectos de materia condensada que eran bien conocidos de antes. Voy a hablar un poco acerca de aislantes topológicos, que es un caso particular interesante de esos productos en materia condensada. Y voy a referirme a algo que se llama la electrodinámica axiónica, que es una teoría efectiva que de alguna manera permite explicar la respuesta de varios materiales como los que mencioné anteriormente, aislantes topológicos, semimetales de Weyl, como vamos a ver después. Y voy a presentar una aplicación interesante que hemos desarrollado hace algún tiempo con algunos colaboradores. Hay muchas más aplicaciones que no voy a mencionar por falta de tiempo. Entonces, esto es como una especie de introducción al problema, y realmente la parte más novedosa o más reciente, si ustedes quieren, de la plática viene en esta última parte que he llamado acciones efectivas y anomalías. Entonces, la idea básica aquí es que uno tiene ciertos hamiltonianos en materia condensada bajo ciertas circunstancias especiales, que se pueden conectar en forma muy directa con una formulación tipo ecuación de Dirac. ¿Okay? O sea, uno encuentra realizaciones de fermiones de Dirac, de Weyl y de Majorana en una aproximación linearizada en hamiltonianos de materia condensada en torno básicamente a la energía de Fermi, ¿no? Entonces eso permite discutir problemas de materia condensada en términos de fermiones, que son excitaciones fermiónicas, no son partículas, bueno, son excitaciones, digamos, que no corresponden realmente a pseudoexcitaciones, realmente son, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a introducir, dar una idea muy vaga de qué es lo que son los semimetales de Weyl, y eso nos va a permitir hacer contacto con un sector amplio del fermiónico del modelo estándar extendido. El modelo estándar extendido es lo que describe las violaciones de Lorentz en teoría de altas energías de una manera muy fenomenológica. Entonces tiene muchos términos, algunos de los cuales nos van a interesar, y vamos a tratar entonces de estudiar la anomalía axial que se produce en ese modelo. Eso lo vamos a hacer con el método Fujikawa, que permite calcular de una manera relativamente directa esta anomalía. Y quiero hacer énfasis en esto porque lo que interesa últimamente en estos modelos es calcular la acción efectiva. La acción efectiva de la cual uno puede calcular las corrientes de transporte, la conductividad, etcétera, ¿no? Que eso se calculan en materia condensada de una manera muy precisa utilizando otros métodos. ¿Okay? Entonces, el método de la, o sea, ese es el último goal de lo que uno quiere hacer, calcular la acción efectiva. Y entonces hay un poco de confusión, según yo, entre el cálculo de la acción efectiva y el cálculo de una anomalía. Hay algunos casos en que el método funciona bien, pero no en general. Y entonces al final voy a describir un método sistemático, digamos, para calcular acciones efectivas, que es bien conocido de la física de altas energías, digamos, ¿ok? Y al final haré algunos comentarios finales más bien propagandísticos. Ok, entonces empiezo por qué es interesante desde el punto de vista de interacciones fundamentales verificar la simetría de Lorentz, que es una de las más básicas. Entonces la respuesta obvia es que claramente la física es una ciencia experimental, y entonces cualquier ley fundamental debería estar sustentada de la manera más precisa posible en términos de mediciones experimentales. ¿Ok? Entonces eso por un lado ya es una justificación bastante clara que ha movido a un enorme grupo de gente experimental que justamente ha utilizado estos modelos para
verificar con una precisión cada vez más grande, digamos, que la violación de Lorentz todavía es una cosa válida. O sea, hasta el momento no se ha descubierto ninguna violación de esa simetría. Por otro lado, también existe una motivación un poquito más teórica que viene de la construcción de la gravitación cuántica, que es un poco más vago. Lo que pasa es que las teorías de la gravitación cuántica, básicamente casi todas ellas postulan de que el espacio a distancias muy pequeñitas, como la longitud de Planck, por ejemplo, que son 10 a la menos 33 centímetros, ya no es un continuo, sino que se transforma en un discreto o un objeto que tiene aspecto granular, digamos, como trato de mostrar aquí en la transparencia, ¿no es cierto?, en la cual mientras más uno se acerca a distancias más pequeñas, ya deja de ver el continuo y ve otra estructura. Entonces, ese hecho motiva una pregunta muy natural, que es el hecho de que las simetrías que conocemos básicamente vienen del teorema de Noether, y el teorema de Noether está basado en que el espacio es un continuo. Entonces, la pregunta es si estas minúsculas modificaciones del espacio, que uno por supuesto no ve a energías del modelo estándar, tienen alguna relevancia a energías del modelo estándar, ¿ok? Si se manifiestan de alguna manera, hay algún remanente de esa estructura extraña que tendría el espacio a dimensiones muy pequeñas. Y eso es una cosa que puede estudiarse mediante la pregunta si la simetría de Lorentz se viola o no, o cuán precisa es. Entonces es una motivación que fue propuesta, entre otros, por Amerino Camelia ya en 1998, que incluso propuso un método muy concreto, de hecho, de medir esta posibilidad. Luis, tenemos una pregunta de Eloy. Sí, dime. Eloy. Hola. Bueno, es referente a la transparencia anterior. Sí. O sea, de la manera en que está escrita la transparencia da la impresión de que las motivaciones, la motivación o de dónde surge esta idea de la granularidad del espacio-tiempo es experimental, pero por lo que acabas de decir, en realidad es teórica. Entonces, me gustaría que aclararas eso. O sea, ¿la motivación es teórica o es experimental? No, la motivación es teórica, viene de los modelos que la gente hace para construir una teoría de la gravitación cuántica. ¿Okay? Entonces la motivación es teórica. O sea, a nivel experimental no tenemos todavía ninguna motivación en ese sentido. Bueno, justamente, pero es que eso es lo que yo iba a comentar en la transparencia siguiente, ¿no? O sea, esa motivación teórica, digamos, propone un caso particular de una motivación experimental muy precisa que la gente sí ha seguido, y que de hecho aquí en el experimento Hawk, por ejemplo, se trata de comprobar ese tipo de desviaciones en forma observacional, si tú quieres, ¿no? Además, como voy a mencionar después, el modelo estándar extendido propone, en forma teórica, si tú quieres, formas de violación de Lorentz. Y lo que hace la gente entonces es hacer experimentos basados en ese modelo, de modo que acota los parámetros de violación. Pero entonces hay una interrelación entre la teoría propuesta y los experimentos que se han generado, que son una cantidad enorme en física atómica, en observaciones astrofísicas. O sea, hay una gran cantidad de experimentos que, motivados ya sea por esta idea de la gravitación o por el modelo estándar extendido, han puesto a prueba la teoría esa, digamos, ¿ok? Muchas gracias, Luis. Ok. Entonces, comento aquí nomás el caso más directo. Ahora, obviamente, esto es un poco antiguo, pero la idea es bien interesante y ustedes ven que es factible. O sea, la idea es que esta granularidad del espacio entonces podía provocar una modificación en las refracciones de dispersión de un fotón. ¿Okay? Por supuesto, estas modificaciones caracterizadas por una escala de energías una escala de energías asociada a la gravitación cuántica debe ser muy, muy pequeña. O sea, esta escala debe ser una escala muy alta
de modo que estas modificaciones estuvieran muy suprimidas, porque si no ya se habrían detectado. ¿Okay? Entonces la idea es que fotones de diferente energía tienen diferentes velocidades y por lo tanto puede haber una diferencia en los tiempos de arribo de esos fotones que fueron emitidos simultáneamente, pero con diferentes energías. ¿Okay? Y esa, en primera aproximación, digamos, esa diferencia de tiempos de arribo tiene que ver con la diferencia de energía inicial de los fotones, que está suprimida por esa escala enorme de energía, que sería como 10 a la 19 GeV por lo menos, y por lo tanto entonces habría que considerar longitudes o distancias muy, muy lejanas con el objeto de tener la posibilidad de observar algo, ¿no es cierto? Entonces la gente observa distancias cosmológicas del orden de 10 a la 10 años luz, por ejemplo, y si uno coloca estos numeritos aquí obtiene una diferencia en tiempos de arribo de 10 a la menos 3 segundos, que eso es algo que podría estar dentro de los límites observacionales. ¿Okay? Ahora, hay muchas otras maneras de checar esta idea de que las violaciones de Lorentz pueden modificar la llegada de fotones de muy alta energía a la Tierra. No quiero insistir mucho en eso, pero el experimento Hawk, por ejemplo, que hacen aquí en México, tiene otros métodos para poner cuotas a esta escala de energías que se basa básicamente en la observación directa de la energía que ellos miden de los fotones. Entonces no voy a entrar en esos detalles porque, bueno, no soy experto y seguramente hay gente que lo sabe mejor que yo allá. Quiero mencionar entonces los dos tipos de approach básicos que hay para este problema. O sea, hay un approach que viene, que se llama, digamos, de arriba hacia abajo. O sea, uno parte de una teoría fundamental, básicamente, y trata de ver cómo esa teoría fundamental de la gravitación cuántica induce posibles violaciones a energías del modelo estándar. Comento esto por razones históricas, digamos, porque es importante recordar que estos trabajos fueron trabajos pioneros en su época, digamos, que impulsaron aún más todavía el interés por el estudio de estas violaciones, y entonces, basados en aplicaciones heurísticas de la gravitación cuántica de lazos, por ejemplo, los primeros en desarrollar un modelo de una electrodinámica modificada debido a esa longitud de Planck que caracterizaría la granularidad del espacio a distancias muy pequeñas, fueron Gambini y Pulin, que produjeron esta modificación a la electrodinámica, se fijan. En colaboración con Alfaro y Morales, propusimos también una mejora, si ustedes quieren, una modificación a la electrodinámica desarrollada por Gambini y Pulin en 2002, pero nosotros también, junto con Alfaro y Morales, en la UAM ahí, reproducimos, digamos, el análogo de Gambini y Pulin para fermiones, ¿ok? Que ustedes ven también fue en el año 2000 que se realizó eso, y entonces la idea era ahí, sin entrar en mayores detalles, usar la formulación hamiltoniana de la gravedad cuántica de lazos en forma muy heurística y ver cómo eso, digamos, podía reproducir o inducir violaciones de la simetría de Lorentz en teorías fermiónicas a nivel del modelo estándar. Hubo también otra contribución de Ellis que se basó en una teoría de cuerdas especial, digamos, que también introducía parámetros de violación. ¿Okay? Entonces comento esto por razones más bien históricas, debido a que muchos de estos trabajos no han sido muy apreciados por la comunidad local aquí en México, y estos trabajos realmente fueron los primeros que se hicieron aquí en México acerca del problema de la violación de simetría de Lorentz en teorías de interacciones fundamentales, digamos. Entonces, comento eso solamente por esa razón. Ahora, el modelo que ha tenido más éxito en la discusión de este fenómeno es justamente el modelo estándar extendido creado por Kostelecki y colaboradores
más o menos en esos años también, ¿no es cierto? 1997, 2000, etcétera, que consiste en un modelo fenomenológico propuesto que considera todas las posibles modificaciones a la simetría de Lorentz que son consistentes con el modelo estándar normal. O sea, tiene el mismo contenido de partículas que el modelo estándar normal, las mismas interacciones que el modelo estándar normal, y la violación de la simetría de Lorentz se parametriza entonces con tensores adicionales, en principio constantes, que se acoplan, como voy a mostrar más adelante, a los diferentes campos normales conocidos. ¿Ok? Entonces uno, de ese punto de vista, pensamos que estamos embebidos en un espacio tensorial, como estas flechitas que muestro acá, por ejemplo, estas flechitas que se muestran acá, que describen campos fijos en el espacio. Es como volver un poco la idea del éter, pero bueno, tiene una justificación un poco más clara en el sentido que la precisión experimental ha aumentado mucho, entonces vale la pena revisar esa situación. Entonces, estos campos se supone que vienen del valor de expectación en el vacío de una teoría más fundamental, pero aquí se toman como dados y entonces la gente lo que hace es estudiar cómo varía, dado un experimento, digamos, ¿no es cierto? Esos campos se consideran fijos en el espacio, pero la Tierra, que es donde está el laboratorio, se mueve con respecto a ellos. Entonces, dado un experimento preciso, hay magnitudes que sufren cambios siderales en relación con la rotación de la Tierra o la rotación de algún satélite, por ejemplo. ¿Okay? Y eso es lo que se observa, y de ahí la gente es capaz de decir si realmente existe una violación o no, digamos. Normalmente hasta el momento no se ha encontrado nada. Entonces muestro aquí, por ejemplo, un sector del modelo estándar extendido, una parte del sector fotónico. ¿Se fijan? Para ilustrar la idea de estos tensores adicionales. Entonces, este es el lagrangiano usual electromagnético, y el modelo estándar extendido, entonces, en este caso particular, lo que hace es agregar otros términos del mismo tipo FF, pero con un tensor aquí numérico adicional. Entonces, este tensor, digamos, va a caracterizar las violaciones de la simetría de Lorentz, porque no es un campo, no transforma como un campo. Entonces, es un tensor fijo, y eso va a producir maneras diferentes de escribir el problema, digamos, ¿no es cierto? Y la idea es que entonces las componentes de ese tensor, que se pueden caracterizar más de acuerdo a la electrodinámica de esta otra manera, se acotan haciendo experimentos que incluyan, por supuesto, a la componente respectiva. Entonces la gente hace observaciones y acota esos parámetros de violación. Y esos parámetros de violación están acotados fuertemente. Esa es la gracia con respecto probablemente a la situación en el experimento Michelson-Morley, por ejemplo, ¿no? que aquí la precisión en la cual se llegan a acotar esos tensores es realmente impresionante. Entonces, para cada sector del modelo estándar se incorporan modificaciones de este estilo, ¿se fijan? Y para cada sector entonces se acotan esos parámetros con diferentes observaciones u experimentos. Sí, perdón. Sí, tenemos una pregunta de Ricardo Capovilla. Sí. Hola Luis. Hola Ricardo. Este es nada más el lagrangiano por un campo electromagnético en un medio. Sí, pueden mirarlo así. Claro, el medio es como el vacío. El medio es esos campos que violan Lorentz son un medio realmente, sí, claro. Te digo, no es novedad, pero soy curioso de ver las cotas existentes Bueno, y las cotas. compatibles no solamente con experimentos del modelo estándar, sino también de ondas gravitacionales. Bueno, de eso no voy a hablar mucho. En efecto, el modelo estándar extendido también considera modificaciones al sector gravitacional, digamos, pero eso no
Además estoy presentando esto como una especie de repaso de cosas que ya se han hecho y no voy a entrar en demasiado detalle de las cuotas mismas. Gracias. Bueno, parece que se congeló un momento la imagen del doctor. Vamos a esperar a que recupere su conexión. Silenciado. Ahí estamos. Sí, te perdimos unos 2 minutos. Sí, sorry, eso es una cosa que espero que no pase con repetida frecuencia. Ok. Entonces estamos acá. Sí, hay que Comparto de nuevo, disculpen, sí. Listo. Entonces, como comentaba para Ricardo, hay todos los años se publica esta tabla de datos donde están precisados todas las cuotas posibles junto con los experimentos o observaciones donde se han hecho, digamos, ¿ok? Entonces, en ese sentido hay un compendio grande de esa lista de cuotas que se van imponiendo y se van agregando cada vez. Yo no voy a hablar mucho de eso acá porque me interesa más la parte del contacto con la materia condensada. Bien. Otra manera de mirar, en este caso voy a hacer énfasis en el sector fotónico, ¿okay? El sector fotónico que es el más simple de todo, que de nuevo escribo acá. Entonces, este es el pedazo que les mostré en la transparencia anterior, de que hay un pedazo adicional que se llama la electrodinámica de Carol, Phil y Yakib, ¿ok? Y la idea ahora va a ser reemplazar estos tensores constantes por derivadas de coeficientes de acoplamiento que dependan de la posición. ¿Se fijan? Aquí, por ejemplo, yo puedo tener este acoplamiento, digamos, en esta interacción de campos, puedo integrar por partes, y ustedes ven que aquí en principio, si yo pienso que hay una variación lenta de la función psi de x, eso es como una constante que es equivalente a los tensores constantes que se introdujeron originalmente en el caso del modelo estándar extendido. Lo que queremos hacer aquí es entonces volver a esa idea de que estas constantes son realmente derivadas de constantes de acoplamiento que dependen de X, ¿ok? Y eso voy a fijarme en esta contribución de modificación al lagrangiano, que como digo ha sido muy estudiada y tiene propiedades muy interesantes, que produce realmente esta estructura, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo es reemplazar el KF por un dk teta de X, y aquí queda la estructura epsilon AF que tenía antes, ¿no es cierto? Le integro por partes, por ejemplo, y queda un lagrangiano que es claramente invariante de norma, ¿ok? Es bien sabido que esta estructura de Carol, Phil y aquí el lagrangiano es invariante de norma hasta una derivada total. Y esta derivada total entonces es la que se ha manifestado aquí al integrar por partes. Entonces, esto va a ser para nosotros una contribución importante que va a corresponder a la teoría efectiva de muchas de estas teorías en materia condensada. Hacemos notar un aspecto importante acá, que es el siguiente. Este objeto epsilon FF es lo que se llama la densidad de Pontryagin abeliana, que es una derivada total. Se nos puede checar directamente que esta es una derivada total. Y entonces, si este teta fuera una constante, ¿no es cierto? Lagrangiano va a ser una derivada total y por lo tanto no influye para nada en la dinámica. En la dinámica pensada en un espacio sin frontera, ¿no es cierto?
Sin embargo, si el espacio tiene fronteras, esa integral por parte yo lo puedo transformar en una integral de superficie en la frontera, y esa integral de superficie en la frontera, en este caso particular, va a ser justamente una teoría de Chern-Simons en 2 más 1 dimensiones. ¿Okay? Entonces, comento eso porque esto va a aparecer en repetidas ocasiones posteriormente. Entonces, esto es, como quien dice, el punto de partida o sea, uno de los puntos de partida que uno puede tomar a partir del modelo estándar extendido, y lo mismo puedo hacer con el sector fermiónico, por ejemplo, que todavía no hemos considerado acá. ¿Okay? Entonces también el sector fermiónico va a tener ciertos términos adicionales con respecto a la acción de Dirac usual, y uno ahí va a poder hacer contacto con otros elementos de materia condensada. Entonces el contacto con materia condensada se produce básicamente en 2 aspectos. Uno de los aspectos más importantes es el descubrimiento del efecto Hall cuántico, ¿no es cierto? Que posteriormente se mostró que tiene un contenido topológico importante, que al principio no era visible, pues. Entonces, esto motivó, digamos, el interés en otros materiales topológicos en materia condensada, y ustedes ven que recordarán que se han producido básicamente 2 premios Nobel relacionados con este tipo de fenómenos. Los otros elementos que han entrado han sido los aislantes topológicos, por ejemplo, y los semimetales de Weyl. Aquí no voy a ser muy enfático en el aspecto topológico de estos materiales, porque eso tiene que ver más bien con la estructura interna, ¿no? El aspecto topológico se manifiesta en propiedades de las funciones de onda en el espacio recíproco, digamos, de estos materiales. ¿Okay? Pero, sin embargo, aquí quiero hacer notar cómo pasó con el efecto Hall cuántico, que es uno de los más fundamentales. Entonces, el efecto Hall cuántico, von Kitzing descubrió que la conductividad transversal está cuantizada en estas unidades, donde este nu es básicamente un entero. Ahora, esta conductividad se calcula, como muchas demás cosas en materia condensada, mediante la fórmula de Kubo, que es una fórmula de respuesta lineal, digamos. Uno pone un campo eléctrico y ve la respuesta lineal de ese campo eléctrico, esa respuesta lineal son las corrientes, y así deduce, digamos, la estructura de la conductividad transversal. Lo importante es que TKNN, estos autores, digamos, se dieron cuenta de que esa fórmula de Kubo tiene una interpretación topológica bastante notable. Y la interpretación es la siguiente, sin entrar en demasiado detalle también. Ellos mostraron entonces que la expresión normal que tenemos a partir de la fórmula de Kubo para la conductividad transversal puede escribirse en términos de lo que se llama la conexión de Berry y la curvatura de Berry. La conexión de Berry es un objeto que transforma como una conexión y se parece entonces a la conexión electromagnética, que parece, no es lo mismo, que se calcula a partir de las funciones de onda de cada banda en esta forma precisa. ¿Okay? Entonces esto produce una conexión, a partir de la conexión uno tiene una curvatura, que en este caso sería el análogo del campo magnético asociado a el potencial vectorial magnético usual, análogo solamente. Y entonces esta gente se dio cuenta que la conductividad puede escribirse como la integral cerrada en una superficie que es un toro bidimensional que corresponde a la zona de Brillouin, haciendo ciertas identificaciones de esa conexión, perdón, de esa curvatura de Berry, ¿ok? Entonces es una propiedad matemática de que si uno tiene la integral de esta curvatura, digamos, en un espacio cerrado, eso es un número entero. 2pi veces un número entero, y eso es lo que se llama el primer número de Chern, ¿ok? Y entonces eso muestra que en efecto
o sea, eso de alguna manera vuelve a rejustifica pues el hecho de que este numerito que aparece aquí sea un entero. O sea, da una interpretación topológica de ese entero. Y de ahí entonces que ha surgido el interés por otros aspectos, otros componentes de materia condensada que tienen también características topológicas. La conexión entonces con lo que dije anteriormente de las teorías de Chern-Simons es que, bueno, eso también es una cosa conocida, ¿no? Que la manera efectiva de recuperar esta conductividad transversal es con una acción en 2+1 de este tipo, que es una acción de Chern-Simons de nuevo abeliana. La diferencia es que aquí ya se sabe que este coeficiente va a ser un número entero que viene de la estructura topológica interna de la teoría. En efecto, si uno calcula la corriente de la manera estándar, ¿no es cierto?, va a encontrar que la conductividad XY, digamos, está dada por una expresión de ese estilo, donde ahora sabemos que el C1 es entero por estas razones. Ok. Entonces ese es un aspecto en el cual se inició, digamos, el interés en conceptos topológicos en materia condensada. Ok. Ahora pasamos a otro material, digamos, en ese sentido, que son los aislantes topológicos. Los aislantes topológicos entonces se caracterizan porque son aislantes en el bulto, ¿ok?, pero tienen estados superficiales que conducen. ¿Okay? Entonces son, en la superficie, digamos, hay estados que no tienen la brecha y que permiten conducción. Esos materiales también están caracterizados por una acción de este estilo. Bueno, eso no lo dije anteriormente, pero esta estructura epsilon FF básicamente es proporcional a E punto B, salvo factores ahí. Entonces, cada vez que yo escribo E punto B, es esencialmente lo que teníamos al principio en términos de E punto F. Entonces, la respuesta electromagnética de estos materiales está dado también por esta estructura. Estos campos no tienen nada que ver con los campos de la conexión de Berry que mencioné anteriormente. Estos son campos electromagnéticos legítimos que vienen de hecho de integrar los fermiones en un hamiltoniano microscópico que describe estos materiales. Ahora también, sin entrar en mayor detalle, estos materiales tienen que ser invariantes bajo inversión temporal. Y sin entrar en mayor detalle, entonces, esa invariancia garantiza que hay dos tipos de aislantes, digamos. Aislantes que tienen θ igual a 0 y aislantes que tienen θ igual a pi. Noten que en este caso entonces el θ sí va a ser una constante, ya sea 0, que sería el aislante usual, y pi, que sería el aislante topológico. Todo esto, por supuesto, es módulo 2pi. ¿Okay? O sea, uno puede tener 2n más 1 pi, eso también va a ser un aislante topológico diferente de un aislante usual. Y estos aislantes topológicos entonces están protegidos por esa simetría de inversión temporal y no pueden ser conectados adiabáticamente con un aislante común y corriente. O sea, no es posible pasar continuamente de un número pi a un número 0 en forma continua, pues, porque estos números son básicamente discretizados. Entonces, de aquí vemos que por lo menos ya tenemos dos ejemplos en los cuales la teoría efectiva que describe materiales interesantes es lo que llamamos la electrodinámica axiónica. ¿Ok? Entonces, la electrodinámica axiónica, el borde de esa electrodinámica axiónica para θ constante da un efecto Hall. El θ constante en el bulto da un aislante topológico, y vamos a ver que otros tetas también dan origen a los semimetales de Weyl posteriormente.
Entonces, la idea de esta electrodinámica, que es como quien dice la teoría efectiva de estos materiales, que se llaman magnetoeléctricos, por razones que ustedes van a ver a continuación, es justamente la acción de la electrodinámica estándar más el término teta que ya hemos mencionado en repetidas ocasiones antes. En general, uno puede pensar que este teta va a depender de la posición, ¿no es cierto? Y en ese sentido, llamamos una acción electrodinámica axiónica restringida, porque este no es un campo, ¿ok? No, recuerden que la acción básicamente fue inventado por Peccei hace mucho tiempo como un campo que permitía entender el problema de la violación fuerte de CP, ¿no es cierto? Y ese campo, por supuesto, tiene un término cinético y está acoplado de maneras diferentes a todos los demás campos del modelo estándar. Aquí pensamos que esto es una característica del medio, de la misma manera como es la permitividad y la permeabilidad. Entonces, otra característica electromagnética del medio. Y entonces, a partir de esta acción, uno puede encontrar las ecuaciones de Maxwell, todavía en general, pensando que θ x puede depender de la posición, lo que no sería el caso de un aislante topológico, pero bueno, en otros casos sí es. Y encuentra ecuaciones de Maxwell entonces modificadas, que son las que están aquí. ¿Ok? Eso hay que hacer el calculito, digamos, y lo interesante es que justamente este acoplamiento produce lo que se llama el efecto magnetoeléctrico, en el sentido de que campos magnéticos producen campos eléctricos, o si ustedes quieren, campos magnéticos producen polarización eléctrica que se acopla, digamos, al épsilon que ya tiene la polarización normal del medio, y también campos eléctricos entonces pueden producir magnetización que se combina con el campo magnético B. Y eso es lo que se llama el efecto magnetoeléctrico. Y notamos lo obvio, ¿no es cierto?, que todas estas modificaciones dependen del gradiente teta. O sea, si teta es constante, todos estos términos desaparecen y que recuperamos las ecuaciones de Maxwell normales. Las ecuaciones homogéneas se mantienen igual, de tal manera que uno puede introducir los potenciales que son muchas veces útiles en muchos casos. Chita, se me ha pasado el tiempo en realidad. Bueno, entonces, esto también puede entenderse como las ecuaciones de Maxwell en un medio normal, donde hay un D, un E, un H y un B, y a las cuales hay que agregar las relaciones constitutivas, ¿no es cierto?, para poder completar la dinámica. Las relaciones constitutivas en este caso serían las que están puestas aquí abajo. ¿Ok? En el caso simple de un aislante topológico, entonces lo que tenemos son que el teta es constante por pedazos. O sea, yo voy a tener dos aislantes topológicos que puedo poner en contacto, cada uno de los cuales va a tener un teta constante. Entonces, en el bulto, las ecuaciones de Maxwell son iguales que antes y toda la dinámica ocurre en la superficie, que es donde hay la discontinuidad, ¿no es cierto? Porque hay paso de teta 1 a teta 2, por ejemplo. Y las condiciones de borde que son fundamentales se obtienen de la manera estándar, pues. O sea, entonces no me preocupo de cómo hacerla. Y la dinámica realmente está contenida en esas condiciones de borde. Bien, yo tal vez quería presentar, no hay mucho tiempo. Tenemos tiempo, Luis, digo, ¿Perdón? Tenemos aún tiempo, digo, perdimos unos minutos al comienzo, así que... Pero muy poco. Ahí voy. 10, 15 minutos creo que todavía tenemos, Luis. Aquí voy. Ok, entonces hay muchos ejemplos interesantes de esta electrodinámica, se fijan, los cuales yo quisiera presentar nomás el caso que nosotros hemos trabajado, del hallar justamente en estos materiales radiación Cherenkov hacia atrás, ¿ok?
Ustedes recuerdan que la radiación Cherenkov es cuando una partícula se mueve con velocidad mayor que la velocidad de la luz en el medio y emite entonces un cono de radiación siempre hacia adelante. Sin embargo, hace algún tiempo ya, teóricamente Bezzelago predijo la existencia de radiación Cherenkov hacia atrás, en el sentido que el cono entonces también tenía una componente en dirección contraria al movimiento de la partícula. Pero para eso necesitaba materiales que tuvieran permitividades y permeabilidades negativas o índices de refracción negativos, o materiales lo que se llamaba izquierdos, o sea, materiales no como los materiales normales, que son materiales derechos en el sentido que la tríada esta es izquierda. Y entonces este fenómeno no ocurre con materiales naturales, pero sí se han construido metamateriales en el laboratorio que permiten, en efecto, describir esta radiación y medirla, pues, ¿ok? Entonces lo que nosotros hicimos fue estudiar qué pasa esto en materiales que son aislantes topológicos. ¿Okay? Entonces lo que uno hace acá es tener una partícula que incide con una cierta velocidad v del vacío a un aislante topológico y ve qué ocurre con la radiación. Aquí tampoco quiero entrar en demasiados detalles, nomás quisiera tal vez hacer énfasis en un punto importante que un poco explica la situación, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos básicamente con la función de Green del problema y hemos hecho muchas aplicaciones a sistemas estáticos de una función de Green para calcular la respuesta de muchos materiales. Y en este caso también es conveniente usar ese método en el caso de la radiación, digamos. Entonces quiero enfatizar un punto importante que es el que genera ese efecto de Cherenkov hacia atrás. Entonces recuerdo, para los que han alguna vez hecho este calculito, si uno tiene un dieléctrico común y corriente y pone una carga en el vacío fuera del dieléctrico, entonces aparecen imágenes y maneras de calcular el problema de esa manera. Pero también si uno calcula la función de Green en la dirección Z, se fijan que es donde ocurre realmente la dinámica. La función de Green hacia la parte transversal es automática porque uno supone que el material es infinito, pues en la dirección XY y solamente hay una discontinuidad en la dirección Z. Entonces uno se da cuenta que en ese caso la función de Green tiene dos pedazos, uno que es el pedazo usual, que depende básicamente de la diferencia de coordenadas, y otro pedazo que tiene que ver con el término nuevo que uno puso, con el dieléctrico, que depende de módulo de Z más módulo de Z'. ¿Ok? Entonces es una diferencia que se ve claramente en este caso simple. Y esa diferencia es la que produce, la que después se puede interpretar en términos de imágenes, según uno esté en el lado Z' positivo, Z' negativo, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, algo similar ocurre en la radiación en este caso. El campo de radiación básicamente tiene siempre esta forma, ¿no es cierto? Elevado a I, N omega R dividido entre R, donde R es la distancia al punto de observación. Y entonces en la electrodinámica normal aparece simplemente la diferencia de los X menos X'. En la parte que tiene la contribución teta, que sería el análogo a la contribución epsilon aquí, en vez de aparecer la diferencia, aparece la diferencia en las coordenadas transversales. Pero en las coordenadas en la dirección que interesa el movimiento, de nuevo aparece este módulo de Z más Z'. ¿Ok? Entonces, si uno expande eso ahora para distancias largas, obtiene aquí una contribución que tiene módulo de Z' coseno teta. ¿Ok? A diferencia del caso anterior que no había el módulo de Z' más coseno teta. El asunto entonces es que esto hace toda la diferencia porque uno después escribe su fuente y su corriente en la representación de frecuencias y de posición, ¿no es cierto? Hace la convolución con la función de Green
y aparecen integrales básicas de este estilo. ¿Ok? Esta es la convolución, no importa mucho eso, pero entonces lo importante es que aquí aparece un sector que no tiene módulo de z' coseno teta y otro sector que sí tiene módulo, y ese viene de esta contribución en teta que viene de el pedazo adicional, digamos, que uno agregó. Uno también podría interpretar esto en términos de fuente, pero el problema es, de imágenes, perdón, pero el problema es que las imágenes no funcionan muy bien cuando uno tiene dependencia temporal del sistema. ¿Okay? Las imágenes funcionan muy bien en el caso estático. Y entonces ocurre que hay contribuciones de este estilo que dependen de dos funciones distintas, uno sí sin barra o sin tilde y uno sí con tilde. Entonces los sí sin tilde tienen el Bn coseno teta normal que da la radiación Cherenkov usual, mientras que el sí barra con tilde tiene la contribución Bn por módulo de coseno teta. Ahora uno hace incidir partículas que van desde menos sí hasta más sí, ¿no es cierto? Y después hace tender el sí al infinito para tener la trayectoria total. En esa aproximación, estas funciones se comportan como una delta. Así uno puede verificarlo matemáticamente. Entonces, la delta me va a indicar que solamente va a haber radiación cuando estos argumentos sean cero, ¿no es cierto? Y eso es el caso normal, ¿no es cierto? Cuando coseno teta es 1 entre Bn, uno tiene el ángulo de Cherenkov usual, pero también aquí va a haber una contribución cuando módulo de coseno teta sea 1 entre Bn. Y ese módulo me permite considerar ángulos que están en el primer cuadrante, que son los normales, y también ángulos que están en el segundo cuadrante, cuyo coseno es negativo, pero como tengo que tomar el módulo, me queda todo bien, ¿se fijan? Entonces, esto es lo que produce la radiación de Cherenkov hacia atrás. Y aquí mostramos la distribución espectral de la radiación. Por ejemplo, esto es la cosa normal, digamos, con teta tilde igual a 0. Y aquí mostramos el caso cuando el teta, o sea, el teta tilde es distinto de 0, o sea, cuando hay una diferencia, pues, entre el vacío y el aislante topológico, o el magnetoeléctrico. Y aquí se ven claramente los lóbulos en dirección hacia adelante y los lóbulos en dirección hacia atrás. La diferencia está en la escala de ambos lóbulos, y eso es lo que muestro aquí abajo finalmente. Este es ya el ejemplo, o sea, el gráfico donde está la radiación completa. Por supuesto, la radiación de Cherenkov, debido a teta, también contribuye a la radiación hacia adelante, pero también contribuye a la radiación hacia atrás. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí las escalas, se fijan, esto va a un orden de 10 a la 6, mientras que esto va a un orden de 10 al cuadrado. Entonces, claramente la radiación Cherenkov hacia atrás está muy suprimida respecto a la radiación Cherenkov usual, pero en principio existe. Y hay mediciones, pues, que la gente hace en semimetales, en estos materiales ficticios, digamos, que se construyen en el laboratorio, donde órdenes de magnitud parecidos se pueden encontrar. Entonces uno esperaría que en algún momento fuera posible medir esta radiación de Cherenkov hacia atrás. Bien, entonces esto concluye la idea de una aplicación de la electrodinámica axiónica al caso de aislantes topológicos. Y ahora vamos a entrar a la última parte de la plática, que va a ser un poquito más técnica, que tiene que ver con el aprovechamiento de términos que aparecen en el sector fermiónico del modelo estándar extendido, que se pueden conectar con materiales en materia condensada, y de los cuales nos va a interesar calcular su acción efectiva básicamente. Entonces, el ejemplo que conecta más directamente con la situación del modelo estándar extendido
es lo que se llaman los semimetales de Weyl. Los semimetales de Weyl se caracterizan porque tienen en su estructura de bandas básicamente un par de puntos en los cuales la banda de valencia y la banda de conducción coinciden. ¿Ok? O sea, en ese sentido, no hay un gap en general. O sea, aquí no hay un gap y aquí tampoco hay un gap. Hay un teorema básico muy antiguo de Nielsen-Ninomiya que garantiza que estos puntos tienen que aparecer en pares. Cada punto de estos tiene una quiralidad bien definida y se puede pensar entonces como una fuente de cargas magnéticas en el sentido de la fase de Berry, pues, o sea, en el sentido de la conexión de Berry. Ahora, el hamiltoniano de materia condensada linearizado en torno a estos puntos de Weyl. Noten que los puntos pueden estar separados tanto en el espacio, en el momento, como en la energía. ¿Okay? Entonces, estos vectores y esta cantidad miden esa separación, que aquí han sido denominados como B tilde y B0 tilde, simplemente porque aquí no se podía cambiar el nombre nomás. Entonces, el hamiltoniano de este sistema está dado por esta expresión. Ahora, si ustedes eliminan los B tildes y los B0 tildes, van a identificar dos puntos muy importantes. O sea, el B tilde y el B0 tilde corre, como quien dice, ¿no es cierto?, los nodos respecto a un origen. O sea, si yo pongo B tilde igual a 0, vector, y B0 tilde igual a 0, todo está concentrado en el origen, entonces, y los nodos coinciden. Entonces, si yo me fijo en este pedazo que está acá, digamos, cuando pongo B igual a 0, eso justamente describe un espinor de Weyl, ¿okay? Cuya relación de dispersión es lineal en K. Ya ustedes ven ahí, si me pongo muy cerca del nodo, la relación entre E y KZ, por ejemplo, va a ser justamente E igual a más menos KZ, que es la recta que vemos aquí. Este otro factor, que también lo corro si quiero, determina la inclinación de estos conos. ¿Okay? Eso uno puede convencerse, por ejemplo, en caseta también. Fíjense, si yo considero solamente caseta, voy a tener aquí sigma z caseta, que va a ser básicamente matriz de 2 por 2, más caseta menos caseta, y la contribución del B.K, ¿no es cierto?, va a ser un B, fijémonos en uno de ellos nomás, va a ser siempre más B caseta más B caseta. Entonces, hay un factor de caseta que tiene un 1 más B o un 1 menos B. Entonces, la pendiente ya no va a ser 1, sino que va a ser 1 más B o 1 menos B, y eso hace que los conos entonces se inclinen adecuadamente. Lo importante para nuestro punto de vista es que este hamiltoniano, se fijan que consta de dos pedazos, esto consta de dos sectores de 2 por 2, ¿no es cierto? Cada más, o sea, más y menos indica básicamente la quiralidad del hamiltoniano, que tiene que ver con el valor propio de gamma 5, y cada uno de ellos es un hamiltoniano de 2 por 2, ¿no es cierto? Aquí tengo ya sea más sigma o menos sigma. Okay, aquí tengo la matriz unidad que no he puesto, y aquí también. Entonces, introduciendo matrices de Dirac de la forma estándar en la representación de Weyl, porque es más simple, uno puede escribir este hamiltoniano, que son dos hamiltonianos de 2 por 2, que aquí están puestos como hamiltonianos de 2 por 2, ¿no es cierto?, en términos de una acción tipo Dirac usual. ¿Ok? Esta es una acción tipo Dirac que tiene una contribución adicional, ¿no es cierto?, que da cuenta de estos bemus tildes, que si yo calculo en forma estándar el hamiltoniano asociado a este lagrangiano de Dirac, voy a obtener justamente esto que está aquí. ¿Ok? De nuevo, en el caso simple,
en que tengo solamente B mu, o sea, se fijan aquí estoy eliminando la inclinación, digamos. Aquí he puesto basic China. Ay, momento, sorry, flauta. ¿Y por qué hago esto? Ah, no, aquí está bien. Sorry, a ver, chita, aquí ya me confundí. ¿Qué hice? Discúlpenme que aquí, Sí, creo que cerraste la... sí, cerré la ventana original. Qué torpe. A ver, momento, déjame. Aquí está. Por aquí debo hacer la ventana. Lo que pasa es que prefiero hacerlo así porque tengo el marcador bien claro. Ahí está, ¿no es cierto? Ah, no lo cerré, no me diga. Ahí está. Ya, entonces comparto pantalla de nuevo, disculpen. No, Luis, hay límite a la cantidad de matemáticas que puede poner en Internet. ¿Cómo cantidad? Si no es cantidad de matemáticas, ¿cómo se llama? Es, ahí estamos. Bueno, entonces estamos acá, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que entonces este hamiltoniano lo podemos embeber en una acción tipo Dirac normal. Y entonces estaba comentando yo que en el caso en que pongo la inclinación igual a 0, de nuevo uno puede mostrar que la acción efectiva que describe ese sistema, a partir del cual se calcularían las corrientes electromagnéticas, está dada por la electrodinámica axiónica, de nuevo con la diferencia que el teta es una función lineal de la posición, ¿ok? En el caso del aislante topológico, está en una constante, aquí resulta una función lineal de la posición, y de nuevo uno puede hallar las ecuaciones de movimiento y se producen entonces contribuciones que dependen del campo magnético a la densidad de carga y contribuciones que dependen del campo eléctrico a la densidad de corriente. Además, aquí uno tiene la anomalía quiral que juega un papel importante. La anomalía quiral es básicamente la no conservación de la corriente phi barra gamma mu gamma 5 phi, que está escrita aquí en forma haciendo la separación en proyectores, digamos. Estos son los fermiones derechos y los fermiones izquierdos. ¿Okay? Y de nuevo aquí se muestran los nodos de Dirac, ¿no es cierto?, que están en el bulto, y la anomalía puede entenderse como un bombeo de cargas negativas de uno de los nodos hacia el otro. Ok, entonces eso nomás comento. Ahora, esto entonces motiva que uno pueda considerar, volviendo al sector fermiónico del modelo estándar extendido, una subclase de sistema. Entonces, el modelo estándar extendido en el sector fermiónico tiene esta contribución completa, donde este gamma mu, digamos, es una matriz gamma mu generalizada que está dada por esta expresión, y esta M también tiene términos adicionales. Se fijan, todos estos Cs, Ds, Es, Fs, Gs describen violaciones de Lorentz, lo mismo que el A, el B y el H. Entonces nosotros vamos a considerar solamente un sector de ese modelo estándar extendido que incluye los términos que están aquí en rojo. O sea, voy a poner todos los demás iguales a 0, y eso va a extender cálculos previos de acciones efectivas en el modelo estándar extendido, que va a hacer contacto con el modelo del semimetal de Weil que presenté anteriormente. O sea, todos estos coeficientes pueden escribirse en términos de los modelos, en términos de los coeficientes básicos de este hamiltoniano, digamos.
¿ok? De los Bs, B0s, etcétera. Y además hay otras contribuciones como anisotropías en la velocidad de Fermi que también estarían incluidas acá. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es calcular la acción efectiva correspondiente a esta contribución de el sector fermiónico del modelo estándar extendido, ¿ok? Y además vamos a calcular la anomalía, pero eso no lo voy a discutir porque no hay mucho tiempo. Hay un punto importante que eso es lo que nos motivaba un poco a entender mejor lo que estaba pasando. Es más o menos conocido que los términos adicionales que violan Lorentz no modifican la anomalía. O sea, la anomalía usual chiral que uno calcula del acoplamiento directo nomás de los fermiones con el AMU, que está dada básicamente por términos epsilon FF, no se modifica aunque yo agregue términos adicionales que violan Lorentz. Eso ha sido calculado en varios casos particulares y nosotros lo hicimos aquí también en un caso particular porque era bastante más complicado. Entonces, ahí uno ve que calcular la anomalía no está relacionado directamente con el cálculo de la acción efectiva, porque uno piensa que la acción efectiva sí debe depender de esos parámetros adicionales, digamos, ¿ok? Sin embargo, la anomalía no depende y entonces ahí hay que tener cuidado. No quisiera discutir entonces el efecto de la anomalía. Tal vez nomás para... A ver, eso voy a decir nomás hay métodos en los cuales el cálculo de la anomalía sí sirve para encontrar la acción efectiva, pero esos son casos muy particulares. Entonces, recuerdo aquel método Fujikawa para calcular la anomalía. ¿Ok? El método Fujikawa entonces se basa en la integral funcional de los fermiones. Uno tiene en el caso del teorema de Noether, digamos, en que la acción es invariante bajo una transformación global, donde teta es una constante. ¿Okay? Entonces uno hace una transformación global en el lagrangiano, qué sé yo, es una simetría y uno obtiene una cantidad conservada. Sin embargo, eso no se recupera en el caso cuántico debido a que hay contribuciones adicionales. ¿Cómo procede uno acá? Uno parte de su integral funcional. Entonces uno hace el cambio de variables de phi' a phi, infinitesimal acá, pero ahora con el teta este que depende de x, ¿ok? Para generar justamente la corriente que uno quiere. Esto es lo que he llamado aquí delta teta de x, ¿ok? Entonces, ¿qué obtiene uno? Entonces uno hace el cambio infinitesimal, tiene que tener hay que fijarse en dos contribuciones importantes. Una, que es el jacobiano de la transformación que me lleva de phi' barra, digamos, a de phi, se fija. Entonces aquí claramente al pasar de este objeto a las variables phi barra y phi, debe haber un jacobiano ahí, ¿ok? Y además, al hacer el cambio en el operador de Dirac acá, como ahora el teta va a depender de x, va a haber una contribución adicional aquí que cuando teta era constante era 0, ¿no es cierto? Por eso es que la acción era invariante originalmente bajo esa transformación. Entonces tengo dos pedazos que van a contribuir a la anomalía, de hecho. Ahora uno tiene que calcular este jacobiano, eso no lo voy a decir. El jacobiano entonces también se va a poder escribir de esta forma, va a depender del parámetro del teta de x, y de algo que tenemos que calcular, que justamente va a ser la anomalía. Y ahora uno dice que, como ha hecho un cambio de variables, la integral funcional no debe depender del parámetro delta teta de x, ¿se fijan?
y entonces uno pide que la derivada funcional de eso sea 0, y eso conecta, aquí integro por partes, se fijan, obtengo de mu 5 j mu delta x, y aquí también entonces al derivar funcionalmente con respecto a delta teta voy a obtener el otro pedazo. Entonces la anomalía se obtiene de esta manera, se fijan, donde tengo un pedazo que depende del jacobiano, pero otro pedazo que depende del campo fermiónico. O sea, aquí no me he librado del campo fermiónico. ¿Ok? Entonces, esto no es la acción efectiva de nada porque todavía tengo fermiones aquí y tengo fermiones acá. Bueno, entonces el jacobiano se calcula de una manera que no voy a decir porque no hay tiempo, y eso produce la anomalía normal, que es esta. O sea, la divergencia de la corriente axial, digamos, básicamente es factores epsilon FF. ¿Ok? Y este es el cálculo de la anomalía según Fujikawa. Nosotros hicimos, como digo, el caso más complicado con otro operador diferencial, entonces ahí la cosa fue bastante más difícil porque hay operadores que no conmutan, y nosotros fuimos capaces solamente de tomar a primer orden y segundo orden en el parámetro que estábamos considerando. Pero, sin embargo, mostramos que en efecto el resultado neto al final es que no hay contribución de esos términos adicionales que violan Lorentz. Eso está en contradicción con un trabajo en la literatura que encuentra una corrección a la anomalía que según nosotros es incorrecta. Bueno, ahora voy a mostrar un ejemplo en el cual el método de Fujikawa de calcular la anomalía sí sirve para calcular la acción efectiva. Y eso es el caso siguiente, es el caso justamente del semimetal de Weil con BMU solamente. Entonces, ¿qué es lo que hace uno acá? Uno acá también hace una transformación quiral, ¿no es cierto? Igual como lo hacía para calcular la anomalía, pero escoge adecuadamente el delta teta. El delta teta de X ahora lo vamos a tomar como algo que depende de un parámetro que voy a integrar entre 0 y 1 y que va a ser gamma 5 por teta de X. ¿Ok? Donde teta de X es justamente B mu X mu. ¿Ok? Yo estoy tomando aquí un teta de X bien preciso y estoy considerando esta variación. Al hacer la variación, entonces, va a aparecer por un lado el jacobiano, que todavía no he puesto acá, pero en la parte fermiónica, si ustedes se fijan, en la parte fermiónica, al tomar la derivada de la transformación del lado derecho, ¿no es cierto? Esto, el de mu va a actuar sobre la variación del phi. Entonces, eso va a producir, se fijan, como tengo que derivar esto con respecto a X, va a producir un B mu, gamma 5, delta S. Y va a dejar la derivada normal actuando en phi como siempre. Entonces el cambio del lagrangiano va a ser básicamente el que yo tenía originalmente con el menos más el delta S que produjo la transformación quiral. ¿Ok? Ahora entonces yo aplico eso sucesivamente. Digamos, estas son transformaciones infinitesimales, entonces le aplico n veces hasta que llegue a S igual a 1. Entonces, esa transformación finalmente va a cancelar este pedazo. ¿Ok? Entonces, ingenuamente, uno con esta transformación quiral lo que ha hecho es cancelar el pedazo B mu, gamma 5. Y uno ingenuamente piensa que se ha quedado entonces con un fermión libre y que por lo tanto no ha hecho mucho. Pero es fundamental que yo sea capaz de cancelar el pedazo de la interacción, ¿se fijan? Porque todavía me falta calcular el jacobiano. Entonces, le agrego el jacobiano a este asunto, el pedazo, en la parte fermiónica ya me quedé con el fermión libre, no como antes que tenía un pedazo de mu, j mu, algo ahí. Me quedé con el fermión libre y me quedé con el jacobiano. Entonces ahora pienso que justamente el jacobiano es el que describe la acción efectiva remanente
de esos fermiones. Los fermiones, como ya están libres, simplemente me los libero y obtengo de esa manera, con la transformación quiral, la acción efectiva correcta. Pero eso funciona solamente si yo soy capaz de eliminar los términos que me molestan ahí mediante una transformación adecuada, que en este caso sí lo puedo hacer. Entonces, el método sistemático para hacer esto, con eso vamos a terminar, es que uno debe calcular, como en teoría de campos, digamos, integrar formalmente los fermiones. Entonces, integra formalmente los fermiones, eso define la acción efectiva. La integración de los fermiones produce formalmente un determinante. Ese determinante uno lo expande en potencias del campo AMU, digamos, del vector potencial AMU. Uno se queda hasta las potencias que quiere. En este caso nos vamos a quedar hasta segundo orden en las potencias porque queremos tener una acción que va como FF. Y entonces calcula lo que se llama el tensor de polarización del vacío del problema. ¿Ok? Y uno calcula eso, igual como lo hace en teoría de campos, y encuentra que la relación entre, o sea, la acción efectiva de nuevo va a ser del tipo electrodinámica axiónica, con la diferencia que ahora voy a tener un vector nuevo aquí, o sea, voy a tener un B corregido, que ese va a ser el que va a incorporar todas las correcciones y que violan Lorentz del problema. La relación entre esos dos objetos es la que está puesta aquí en rojo. O sea, si yo conozco el pi mu nu, pues voy a poder identificar el vector nuevo de esta manera. ¿Ok? Y entonces lo que se hizo fue calcular eso para esta combinación para la combinación que dijimos al principio que íbamos a considerar en la extensión del modelo estándar extendido, ¿no es cierto? Que aquí está escrita en términos del P, digamos, en vez de las derivadas. Entonces teníamos C, D, A y B. Ustedes ven entonces que aquí hay que calcular básicamente la polarización del vacío, que incluye objetos de este estilo, trazas del propagador, las matrices gamma generalizadas, digamos que aquí son las gamas mu grandes, el propagador modificado y el gamma mu modificado. Entonces la manera más simple de hacer eso es pasando a la base de quiralidad, digamos, ¿no es cierto? De tal manera que uno pueda identificar este gamma 5, ya sea con un +1 o un -1, dependiendo de la quiralidad correspondiente. O sea, entonces introduce los proyectores usuales y transforma todos estos objetos en objetos numéricos. Esa es la gracia. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, los C y los D, se fijan, aparecen en términos de esta matriz M. M mu más menos. Los A y los B aparecen en este vector C, pero ahora sin gamma 5, esa es la gracia. El gamma 5 ha desaparecido porque estoy he proyectado adecuadamente. Y además aquí hay una gracia importante, que eso no pasa si uno tiene una masa, si uno tiene una masa, aquí pusimos la masa física distinta de cero, pues que sí funciona en este caso. Este proyector es fácil de transformar, ¿no es cierto? Es fácil es un número, un vector multiplicado por una matriz gamma, entonces eso lo puedo racionalizar trivialmente y no tengo muchos problemas. Entonces, uno calcula cada uno de los tensores de polarización del vacío, ya sea derechos o izquierdos. Aquí aparece siempre el proyector, se fijan, pero después uno está interesado en la pura parte axial. Entonces aquí va a entrar el más gamma 5 medios o el menos gamma 5 medios, que es el que interesa. Eso produce el pi mu nu axial, que es el que nos va a interesar.
Y al final queda un resultado relativamente simple, que es este que está escrito acá, en términos de unas integrales que hay que calcular. ¿Ok? Entonces aquí se fijan, aparece la estructura epsilon P, que es la que va a dar después origen, cuando yo la ponga en el amu, anu, pimunu, va a dar origen al término FF. Y este epsilon va a ser el epsilon que va con el FF, y el resto va a aparecer como un vector generalizado B, gargoleado, B, caligráfico, lambda, que es el que uno identifica. Aquí pusimos entonces por motivación, digamos, del cálculo en materia condensada que se hace con el método semiclásico de Boltzmann, introdujimos el potencial químico, ¿okay? Para tener una comparación con el caso más simple de materia condensada. Y hay dos integrales entonces, una integral que tiene que ver, bueno, aquí no voy a entrar en detalle de cómo uno sigue la receta, digamos, de cómo se introduce el cálculo con el potencial químico y temperatura cero, digamos, de la teoría térmica de campos. Y entonces uno encuentra básicamente dos integrales. Una integral que es la integral original que había cuando el potencial químico es cero, y una segunda integral que depende del potencial químico directamente. Aquí hay un punto importante que vale la pena recalcar, que es una diferencia grande con lo que se hace en altas energías. En altas energías se puede demostrar que esta integral, que es divergente, sin embargo, tiene un valor finito. O sea, uno la regulariza, tiene un valor finito, pero ese valor finito no está únicamente determinado, sino que depende claramente de la regularización. ¿Ok? Entonces, en altas energías uno no tiene ningún criterio para decir cuál es el valor de n que hay que escoger. En materia condensada, sin embargo, hay una teoría más fundamental que la teoría microscópica. Entonces uno escoge un parámetro de la teoría microscópica y regulariza de tal modo de reproducir, de tal manera que este n reproduzca el parámetro que uno conoce. Se fijan, entonces en ese sentido hay una diferencia grande. La segunda integral es convergente, y eso entonces reproduce estos vectores que se ven un poco complicados, que van a ser los que reemplazan al Bmu tilde original, y el teta de x en este caso entonces va a ser b lambda 1, 2 más b lambda 1, 1 multiplicado por x por x lambda. Y esa va a ser la descripción entonces de la acción efectiva correspondiente. Va a ser una electrodinámica axiónica con estos nuevos vectores que incluyen todos los parámetros que aparecen en el hamiltoniano. ¿Ok? Entonces, aquí nomás estoy mostrando que todos estos parámetros dependen de los objetos básicos, que eran el m más menos y el c más menos, ¿no es cierto? Rho. Entonces, uno tiene aquí una respuesta completa a la situación, y uno puede tomar casos particulares, digamos. Tal vez, como digo, la gracia que tuvimos aquí es que cuando reproduce, o sea, esto es mucho más general que el hamiltoniano del semimetal de Weyl con tilting. ¿Okay? Entonces uno puede particularizar las cosas, y en particular cuando uno recupere el hamiltoniano ya preciso, ese que le mostré originalmente del semimetal de Weyl con tilting, uno hace las respectivas restricciones, ¿no es cierto? Y encuentra que el resultado coincide exactamente con el cálculo que se ha hecho mediante el uso del método semiclásico de Boltzmann, que es un método
de batalla, digamos, en el cálculo de propiedades de transporte en materia condensada. Entonces, esa es un poco la idea de todo esto. Nosotros lo que quisiéramos es ver cómo, desde el punto de vista de teoría de campos provenientes, si ustedes quieren, de altas energías, es posible recuperar los resultados que se obtienen con los métodos usuales en materia condensada, donde hay algunas cosas que no se ven. Por ejemplo, en materia condensada es fundamental el cálculo de las el cálculo de el cálculo de la topología que viene ahí de la conexión de Berry, ¿no es cierto? La conexión y la curvatura de Berry. Sin embargo, aquí en este cálculo no se ve para nada eso. Entonces, hay una serie de detalles que va a ser interesante entender mejor. Y todavía aquí, como digo, hemos hecho la mitad del trabajo realmente, porque tenemos la acción efectiva, pero no hemos para nada visto las consecuencias que eso tiene, ¿no es cierto? Eso también es un trabajo que está pendiente y que pensamos hacer en colaboración con gente que sea más entendida en la parte de materia condensada que yo, por lo menos, ¿ok? Porque hay una serie de problemas interesantes que esta acción efectiva debería ser capaz de discriminar, pues, ¿ok? Entonces la idea un poco ha sido esa, mostrar que es posible a partir de sectores del modelo estándar extendido hacer contacto con materia condensada y calcular las acciones efectivas desde el punto de vista de la teoría de campos. En este caso, la teoría térmica de campos va a ser fundamental, que también tenemos que aprender a introducir, ¿no? Entonces, bueno, entonces creo que ya me he pasado bastante del tiempo. Nomás quiero hacer un comentario final, un poco de propaganda. Esta investigación es parte de un proyecto que se llama Topological Quantum Matter and Magnetoelectric, que justamente trata de conectar materia condensada con física de altas energías. Y entonces los encargados del proyecto somos los que estamos aquí en rojo. Tenemos varios colaboradores que han colaborado en publicaciones y tenemos algunos estudiantes que han estado trabajando, muchos de los cuales ya se han ido. Han sido muy buenos estudiantes, ya están en el extranjero, otros todavía están acá. O sea, hay una fluctuación grande, pues aquí he puesto algunos colaboradores que ya prácticamente ya no estamos colaborando, pero bueno, han participado en las publicaciones que hemos hecho. Entonces, si alguien tiene algún interés en participar en este tipo de cosas, puede contactarnos a cualquiera de nosotros en estos correos electrónicos y con mucho gusto veremos en qué podemos colaborar. Muchas gracias, Luis. Bien, entonces con eso termino. Les agradezco. Disculpen la pasada de tiempo, pero es inevitable. Muchas gracias, Luis. Bueno, entonces les pido a los asistentes que demos un aplauso al doctor Luis Urrutia. Un aplauso simbólico. Está bien, muchas gracias.